Guau, bienvenidas, María Luisa, María, y bueno, y todos los que se unan a través de la grabación luego. Esta sesión es una que tengo en mi corazón desde que tuve contacto con estas enseñanzas y nunca me imaginé que pudiera explicarla. El Entonces, gracias a este curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu, y a estas sesiones de meditación de cesación del sufrimiento, es que, guau, voy a tener el honor de compartirles esta enseñanza desde mi ignorancia, pero tratando de que lleguen a ustedes las palabras de sabiduría de Shantideva en el Bodhicaryavatara y de algunos otros maestros o gurús. Algunas poquitas. Esta va a ser una sesión, especial, distinta a las otras 8 sesiones que hemos tenido, que hemos ido verso por verso, en orden. En esta me permití meter un poco de desorden, porque había unas frases que pertenecen a otros capítulos, pero que van muy relacionadas con este tema de hoy. Y algunas otras que preferí saltarme ahora y incorporar otras. Entonces, espero que esto no meta mucho ruido. Hola, Mari, bienvenida, buenas noches. Y vamos a ver qué pasó. Hola, buenas noches, Yuri. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mari. No sé qué pasó con Miriam, que entró y se salió. Hola, Miriam, buenas noches, Buenas noches. bienvenida. Les decía que, bueno, esta sesión va a ser como un regalo de Navidad y de Año Nuevo y de Reyes. Les decía que es una, guau, de las enseñanzas que más han tocado mi corazón y pues, nunca pensé que pudiera algún día poderlas compartir. En entonces, y estas me aclararon mucho, mucho, mucho de por qué a veces había tenido sufrimiento, innecesario en mi vida y cómo podía, este, superar todo ese sufrimiento y ir construyendo la verdadera felicidad. Entonces, esta sesión vamos a empezar. Esta sesión aquí de meditación de las escuelas filosóficas espirituales, cesación del sufrimiento, hoy 18 de diciembre de 2024, que es la sesión número 9 de esta serie que nunca pensé que fuéramos a llevar tanto, para poder explicar este primer capítulo de el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Y básicamente vamos a ver el verso 24, 25 y otros que les decía que, a diferencia de las otras sesiones que hemos ido así en orden, en este sí metí un poco de desorden. Espero que sea para bien. Si no, pues ya me lo reclaman al final. El ¿Qué vamos a ver aquí? La clave para dejar de sufrir y ser verdaderamente feliz. O sea, no la felicidad artificial del samsara. Y la cuestión es, ¿por qué si quiero ser feliz no lo logro? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi error o mi falla? ¿Qué es lo que debería hacer para lograr mi verdadera felicidad aquí y ahora? Entonces, sí, perdón, gracias, María Luisa. Es que, bueno, luego les platico si quieren al final por qué dice ahí 18. Este, ahí alguien me hizo algún ser espiritual me hizo un truco el día de ayer. Me desaparecieron el día de ayer y ya luego me enteré, ya luego lo recuperé. Por eso es que decía ahí 18, porque yo creía que ayer era hoy y así estuve viviendo todo el día.
pero es por algo muy, muy importante que espero que algún día comentarles. Okey, entonces vamos a empezar, y vamos a empezar como empiezan los tibetanos, haciendo, te el 3 oraciones con postraciones. Déjenlas pongo acá para que las puedan seguir los que no las conocen. El Okey, a ver dónde quedaron. Okey, aquí están. Entonces, vamos a empezar acá. Dice, entonces, el okey, dice: "Onam Manjur Shiyenam Suriyenam Tamasiriye Soja". Y tocamos el címbalo y nos vamos conectando en la meditación con Drampa hasta que acabe el sonido. Onam Manjur Shiyenam Suriyenam Tamasiriye Soja. Onam Manjur Shiyenam Suriyenam Tamasiriye Soja. Okey. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya de la Sangha. Y es gracias al Buda Shakyamuni que alcanzó la iluminación en este mundo, que tenemos el Dharma. Y luego, pues, casi 2000 años después, Shantideva escribió esta guía para el estilo de vida del Bodhisattva. Entonces, vamos a recitar 2 veces en tibetano la solicitud de enseñanzas y luego 2 veces en español. Semche Namchi Sampadan, Loyiche Drakji Tagwar, Chichuntun Montempa, Yichuyi Korlo Kordusol. Semche Namchi Sampadan, Loyiche Drakji Tagwar, Chichuntun Montempa, Chuyi Korlo Kordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres, de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar las ruedas del Dharma, imploramos. Hola Yolanda, bienvenida. Y bueno, podríamos decir que lo que vamos a ver hoy, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Lo que vamos a ver hoy pertenece al vehículo mayor, al vehículo grande, al Mahayana. Ok, entonces, vamos a hacer refugio bodhicitta, Kyabsen. Sanje chodan sokji choknamla, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chin sokji peso namji, drolapin chir sanje druparsho. Sanje chodan sokji choknamla, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chin sokji peso namji, drolapin chir sanje druparsho. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema me refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad para el beneficio de todos los seres. Y vamos a hacer Semeshi, los cuatro pensamientos inconmensurables para que ayude a equilibrar todos los elementos en este mundo, tanto los externos como los internos. La tierra, el agua, el fuego, el aire. Y luego sigue el espacio y luego la conciencia. El Semchen tamche de guadan, dengüey yudan dempar yurchik. Dugnaldan, dugnalgi, yudan dralguar yurchik. Dugnal mepei de guadan pa dan midralguar yurchik. Yerin chagdan jidan dralguey, tanjon chempola nepar yurchik. Semchen tamche de guadan, dengüey yudan dempar yurchik. Dugnaldan, dugnalgi, yudan dralguar yurchik. Dugnal mepei de guadampa dan midral war yurchik. Yerin chagdan jidan dralway.
Tan Yom Chenpo La Nepar Yurchi. Que todos los seres sintientes tengan felicidad y sus causas, que estén libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se separen del gozo sublime que está libre del sufrimiento, que vivan en gran ecuanimidad, libres de apego y aversión, sin considerar a unos cercanos y a otros distantes. El Estaba yo en una liga equivocada y dije: "Ay, hoy me va a tocar, grabar la sesión". Yo solito, y estoy sorprendido de que siendo las posadas y las fiestas de invierno, las fiestas decembrinas. Pues yo te había dicho, Yuri, que conmigo sí contabas. Yo sí te había dicho. Sí, exacto. Pero bueno, como estaba yo en ese sitio y ya, no entraba nadie, dije: "Ah, me va a tocar acá". Y vamos a dedicarle esta sesión a nuestra compañera Dulce Peralta, que la operaron hace poco y está en recuperación, y no se sentía muy animada para entrar ahora. Y también a mi hermana Tamara, esté donde esté. Hace un año, precisamente en el jueves 21 de diciembre, fue la última vez que la vio su hija, y ya el viernes, o sea, que lo que será de que el equivalente al día de mañana, es que desapareció. Bueno, ya supimos que estaba desaparecida, ¿no? Ya pasó un año y entonces, donde yo a veces siento mucha conexión con ella. Un día estaba yo meditando, eh, haciendo el Buda de la medicina, porque ella afortunadamente lo hice días antes con ella, y de hecho, hoy es día del Buda de la medicina. Entonces, hice aquella vez también el Buda de la medicina, y al día siguiente me dijo que se había sentido muy bien. Le dije: "Ah, pues hice esta práctica", y me dijo: "Ah, pues síguela haciendo". Y como no me dijo cuándo la dejara de hacer, pues la sigo haciendo. Ya, y un día la estaba haciendo y de repente, bueno, a lo mejor fue mi imaginación y todo eso, pero oí su voz y me dijo: Preocúpense por ustedes, recen por ustedes, yo estoy bien". Y dije: "Guau", me tocó mi corazón. Entonces yo quiero pensar que gracias al mérito que ella acumuló, porque muchas de las enseñanzas que yo recibo en esta vida, muchos retiros, fue gracias a su generosidad de ella. Entonces, que ese mérito le haya llegado a ella. Y bueno, a todos los seres que están desaparecidos, ¿no? Que hoy nos pedían, rezar por Sunduri Marifer, ¿no? Este, y el Perdón, Yuri, hace un ratito les comentaba que ya, ya me avisaron que ya fue localizada. Es una vecinita de aquí, de donde estoy, y afortunadamente ya está, en casa. qué Sí, buena noticia. sí, Gracias, sí. Miriam, por No, compartirlo. gracias a ustedes, sí, gracias. Sí. Okey, y bueno, este, y también por la reconciliación de Doris Evelia Esquivel Vázquez y su hija María del Jesús Orduño Esquivel. Y bueno, por todos los seres que necesitan oraciones, vamos a dedicarles esta sesión de ahora. Y habíamos dicho que la tríada más importante es, primero, nuestra mente, es lo más importante que tenemos, lo más valioso que tenemos. El Las mesas, las sillas no tienen mente, nosotros sí tenemos mente y es lo más, nuestro gran tesoro, lo que tenemos que cuidar, ¿no? No solo nuestra mente ordinaria, sino nuestra mente búdica, nuestra mente más elevada, hasta que alcancemos la liberación, el despertar. Y para ello necesitamos la medicina, que es el Dharma, pero a veces se nos olvida tomarnos las pastillitas. Así como el doctor nos da una receta y luego decimos: "No, ese doctor es bien malo, no me sirvió su tratamiento". Y el doctor dice: "Bueno, ¿te tomaste, las pastillas?". "No, no me las tomé". "Ah, bueno, pues con razón", ¿sí? Entonces, así es igual aquí. Pero de nada sirve el Dharma si no tenemos la intención.
o si no tenemos la intención de mejorar nuestra mente, de cambiar nuestra mente. Entonces, la intención es lo que une a nuestra mente con el Dharma, es lo que conecta. Y por eso decíamos que necesitamos a nuestros 3 amiguitos mentales, a los 3 factores mentales. Hay 51 factores mentales, pero estos 3 son los que necesitamos en la meditación. Drampa, la atención; Shishin, el estado de alerta; y Solva, que es la energía o el esfuerzo, con qué tanto apretamos las 2 manos. Y adentro, no ponemos las manos así como se ponen en algunas otras prácticas religiosas, sino ponemos los dedos pulgares adentro como una semillita, y simboliza nuestra mente del despertar, esa semilla que va a dar fruto y se va a convertir en la mente búdica. Entonces, ahí la tenemos. Y la estamos cuidando con nuestra atención, con nuestra alerta y con la energía y el esfuerzo, ¿sí? Que es si no conocemos bien estos 3 amigos, va a ser difícil que avancemos en el camino espiritual y sobre todo en el entrenamiento de la mente, porque en algunos niveles vamos a tener que ponerle más Drampa, en otro menos Drampa, en otro subimos a Shishin, en otro subimos a Solva, en otro lo bajamos. Entonces tenemos que saber cómo los ecualizamos, cómo los vamos manejando. Entonces, pero es bonito porque cuando los tienes aquí en tus manos, ¿no? Sientes aquí a tus 3 amiguitos. Dicen que es el mejor regalo que nos podemos llevar de esta vida, el conocer a estos amigos. Además, nunca te van a fallar. A veces los amigos, se vuelven enemigos o indiferentes, ya no nos pelan, o, nos traicionan, pero Drampa, Shishin y Solva jamás te van a traicionar. Entonces, es el mejor regalo que nos podemos llevar de este mundo. Y para el bardo, si es que entramos ahí, ojalá que no, y para otras vidas. Hola Margarita, buenas noches, bienvenida. Y habíamos visto el mapa cartesiano de la intención, que a mí me gusta ponerlo aquí. Buenas noches, Margarita, en estos 2 dedos, que es, no los puse, pero cuando los ponemos así, que es, ¿qué quiero para mí? Que es la variable dependiente, la variable endógena, interna, y qué quiero para los demás, que es el dedo gordito. Y el muchas veces nada más pienso en mí, yo, y me olvido de los otros, o nada más pienso en mis seres queridos, en mis familiares y amigos, y me olvido de los seres neutros y los seres no queridos. O nada más estoy pensando en esta vida, y dejo de pensar en la próxima vida, o dejo de pensar en lograr el despertar, lograr la liberación. Entonces, esto lo sintetizamos luego en la rueda de la vida, que es que para liberar a los infinitos seres que están en el océano del sufrimiento, en los 6 reinos del samsara, necesito alcanzar la iluminación, la budeidad completa, y para ello es que tomo refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha. Y Shantideva en el verso 5 dice: así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes lo ilumina todo por un instante, ¡tum!, también por el poder del Buda aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. ¿Cuál es ese pensamiento? El deseo de alcanzar el completo despertar para poder liberar a todos los seres del océano del sufrimiento. Entonces, este relámpago, pum, ilumina todo el firmamento, ¿no? En un instante. ¿Qué vimos la sesión pasada? Los versos 21 al 23, donde hablaban del mérito de los bodhisattvas, quiénes son y por qué es tan importante regocijarnos o sentir gozo empático, que es la manera gratis de acumular mérito sin ningún esfuerzo. Nosotros no hacemos nada y acumulamos mérito, gracias al mérito que acumularon otros. Pero eso ya lo vimos. ¿Y qué vamos a ver hoy? Los versos 24 y 25 sobre qué es lo que estamos haciendo mal en la procura de nuestra felicidad y cuál es la solución para obtener la verdadera felicidad.
Entonces, empecemos. El verso 24 dice, si esos seres no han tenido nunca ese deseo para su propio beneficio, ni siquiera en sueños, ¿cómo podrían tenerlo para los demás? Este verso a mí me... Yuri, una pregunta, Sí, María. pero aquí se habla de la felicidad genuina, ¿no? No habla de la felicidad relativa, ¿no? Sí, exacto. Está hablando o sea, tenemos dos felicidades, la felicidad mundana. O sea, porque, por ejemplo, la felicidad común que tú le deseas a los demás es como, por ejemplo, sobre todo, ay, que pases felices fiestas, que estés feliz con tu familia, ¿no? O sea, normalmente la gente se desea ese tipo de felicidad, pero nadie piensa en esta felicidad de la que habla Shantideva, ¿no? Sí, una es la felicidad mundana y otra es la felicidad espiritual o transmundana. Una es la felicidad que sí tenemos, que es perecedera, momentáneo, que siempre nos deja con ganas de más. Una felicidad a veces fútil, impermanente, y la otra es una felicidad permanente, duradera, ¿sí? Que nunca termina. Entonces, el, este verso me tocó a mí el corazón porque está hablando de cuando nosotros a veces ni siquiera pensamos en nuestro propio beneficio, que muchas veces la gente nos dice: "Piensa en ti, cuídate, quiérete, ten un poco de conciencia, no te lastimes, no te dañes, ¿sí? No consumas eso, no hagas eso porque te va a dañar". Entonces, si no pensamos ni siquiera en nuestra propia felicidad, que es como lo más importante, ¿cómo podríamos tener luego este deseo de que los demás sean felices? Y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un mapa. Entonces, aquí esto a mí me sacudió. Cuando la primera vez que leí esto dije: "Guau", sí que y ahí se te desarrolla la compasión por estos seres que son capaces de llegar al infierno simplemente por decir, para que los demás sufran, para que los demás, les sirva de lección, este, para que se les quite, ¿no? Por una sensación de enojo, de odio, de deseo de venganza, pero se están lastimando ellos y están lastimando a los demás. Vamos a verlo en un mapa cartesiano, donde vamos a poner al yo y a los otros. Los otros son la variable independiente, exógena, fuera de nuestro control, la variable horizontal, y el yo es la variable dependiente, endógena, interna, supuestamente bajo nuestro control, la variable vertical. Entonces tenemos así, el yo y los otros. Y el yo puede buscar su bienestar o su malestar. Y los otros también pueden estar en bienestar o en malestar. Entonces, lo ideal pareciera que lo más natural, lo más lógico, que todos quisiéramos nuestro bienestar y el de los otros. Imagínense qué bonito sería tener un mundo así. Dicen que así es de Huachén, que así es Sukhavati, la tierra pura de la felicidad. Ahí nadie piensa ni en dañarse a sí mismo, ni en dañar a los otros, ¿sí? Entonces, esto que parece lo más natural, lo más lógico, tristemente no se da luego aquí en el mundo humano, en la tierra, ¿sí? Hay algunas razones que algún día, si quieren, las platicamos. Pero luego hay personas que solo en ocasiones pensamos en nuestro bienestar, pero no nos importa, este, los otros, o no pasar sobre los otros, lastimarlos, abusar de ellos, o incluso aniquilarlos. Es cuando tenemos esta visión de yo, primero yo, siempre yo, eternamente yo. El Pero bueno, por lo menos aquí ya estás pensando en tu bienestar, aunque, pues, digamos que los demás, nos valen sombrilla, el y quizás yo antes del Dharma muchas veces tenía esa mente de, pues, que los demás se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Así, ese pensamiento muy egoísta. Este, Vamos a ver por qué ese pensamiento luego, como boomerang, se me regresa y me causa luego sufrimiento a mí. Luego tenemos el punto amarillo,
que es un punto acá que nos empieza a conectar con la bodichita, porque es una madre admirable porque pone el bienestar de su hijo por encima del suyo, aunque ella tenga que asumir un malestar para ella. Hemos dicho, por ejemplo, una mamá que su bebé, se orina y moja la cama y no hay manera de secarla, y entonces ella acuesta al bebé en la parte seca de la cama y ella se duerme en la parte húmeda. O esta mamá que tiene muy poquita comida y una parte de esa comida está amarga, agria, y otra está dulce. Ella le da la parte dulce a su hijo, a su bebé, y ella se come la parte amarga, ¿no? El ahí el es muy recomendable, dicen leer por lo menos una vez en la vida este sutra de la profunda bondad de los padres y la dificultad en retribuirla. La voy a poner luego acá el link de para que la estén en el chat. Yo siempre que lo leo lloro. Entonces, el pero es un llanto bonito, porque es un llanto que te conmueve, que te toca tu corazón. Y luego tenemos el punto rojo, pa que es totalmente impensable, pero así ocurre. Es que alguien quiera su propio malestar y el malestar de los demás, que quiera dañarse a sí mismo y dañar a los otros, ya sea por enojo, por odio, por ofuscación. ¿Por qué? ¿Por qué alguien podría desear su propio malestar y el de los demás? Por enojo, por confusión, por un deseo de venganza, por pensar erróneamente que de esa manera se desquitará o hará sentir mal a los demás, por rabia, por desesperación, por locura, por paranoia, por esquizofrenia, por estar mal de sus facultades mentales, por ofuscamiento, por estar dominado por las drogas o los obnubilantes o el alcohol, por enfermedad mental. Pero difícilmente podríamos pensar que alguien que esté 100% en sus cabales pueda pretender dañarse a sí mismo y a los demás. ¿Por qué? Porque en principio todos los seres, y no solo los humanos, buscamos nuestra propia felicidad. Queremos estar bien, en paz y felices. Esta es una frase que se dice mucho en el budismo. Todos los seres quieren ser felices. Pues sí, pero bueno, hay unos acá que están en el puntito rojo. Pero Pero, Yuri, ¿por qué las personas, si quieren la felicidad, se lastiman? ahorita lo vamos a ver, porque piensan que de esa manera van a ser felices, que es el error. Pero ese error lo cometemos todos, o sea, todos los que estamos acá en el charco, todos los que estamos aquí en la rueda de la vida, de alguna manera hacemos ese puntito rojo. Entonces, no se sientan mal si de repente lo han hecho o lo están haciendo. Precisamente es lo que nos mantiene aquí atascados, aquí adentro, y precisamente Shantideva nos va a dar la clave, la solución. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si en principio todos los seres queremos nuestra propia felicidad y queremos estar bien, en paz y felices? ¿Quién quisiera dañarse o lastimarse a sí mismo o herirse? Sin embargo, sucede, y cuando alguien lo hace se considera que es un signo de locura, de enfermedad mental que requiere tratamiento psicológico, psiquiátrico, o incluso ser apartado de la sociedad e incluso ser protegido de sí mismo. Pero aquí estamos hablando del caso extremo. Pero todos, de alguna manera, hacemos el caso, este, ese supuesto, lo hacemos muchas veces. Lo paradójico es que aunque todos queremos bienestar o felicidad para nosotros mismos, muchas veces sin estar locos o enfermos mentales, acabamos haciendo cosas que nos dañan o nos lastiman. ¿No es así? Vamos a verlo. Vamos a poner este vector que va de sufrimiento a felicidad. Esto se llama a veces una dimensión que tiene dos extremos. Consideremos este vector o dimensión donde a la izquierda tenemos el sufrimiento y a la derecha la felicidad. ¿Hacia dónde quisiera yo caminar? Pues quisiera caminar cada vez más hacia la felicidad, ¿no? O sea, debería ser mi objetivo en la vida, ¿no? Ser cada vez más feliz, más feliz, más feliz, hasta que logre la verdadera felicidad, ¿sí?
Pero, ¿qué pasa? ¿Realmente el objetivo de todos los seres es ser felices y liberarnos del sufrimiento? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué estoy haciendo mal? Parece muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es caminar hacia la meta, y la meta es la felicidad. ¿Qué nos causa sufrimiento? Ser viejo, ser feo, pobre, odiado, enfermo. ¿Qué nos causa la felicidad? Ser joven, guapo, rico, amado, sano. Pero aquí estamos hablando, como decía María, de la felicidad mundana, de la felicidad material, de la felicidad samsárica, ¿no? Entonces, el mucha gente pensamos: "Okey, lo que tengo que hacer es, pues, ir del sufrimiento hacia la felicidad". Entonces, si soy feo, pues, me voy a hacer una cirugía para que me hagan guapo. Si soy pobre, voy a estudiar, trabajar para ganar dinero, o incluso a veces piensan, pues, voy a robar un banco, ¿no? Y entonces piensan, porque eso les va a dar felicidad, ¿no? O queremos hacer lo que los demás quieren para que me amen, me quieran, o cuánto gastamos en medicinas, en tratamientos para curarnos. Pero algo acaba pasando que, aunque yo quiero ir hacia la felicidad, algo me jala y me lleva hacia el caos, hacia la crisis, hacia el sufrimiento. Quiero avanzar hacia la felicidad, pero en vez de que cada vez esté más cerca de la felicidad, cada vez estoy más cerca del sufrimiento. Entonces, ahí es donde mi caballito, mi ego se pone como loco, porque ¿qué diablos estoy haciendo mal? O sea, si yo quiero estar acá y cada vez estoy más cerca de esto, ¿sí? Entonces, Shantideva nos va a dar la respuesta. Dice: "Aunque deseosos de escapar del sufrimiento, en realidad se precipitan hacia él. Aunque buscan la dicha, en su ignorancia la destruyen como si fuese un enemigo". Guau, cuando yo leí este párrafo era, guau, yo mismo he destruido mi felicidad, ¿sí? Es es como si la felicidad fuera un jarrón y yo mismo lo quebrara, lo rompiera, lo estrellara contra el piso, ¿por qué? El Porque a veces buscamos ganancias fáciles, sin esfuerzo, rápidas, de corto plazo, tangibles, violando principios, ¿no? Violando la ética, sin saber que tarde o temprano pagaremos la factura. Pero a veces pienso que soy más listo que la ley del karma y que le voy a ver la cara a la ley del karma y pum, vale, se me regresa, ¿no?, la factura. La violación de principios nos da una felicidad momentánea, nos hace avanzar hacia la felicidad, pero luego retrocedemos hacia el sufrimiento. Por cada paso que avanzamos, retrocedemos 2 o 3, ¿sí? Al principio sí, pensamos, ya me salí con la mía, mentí y nadie se dio cuenta, robé y nadie se dio cuenta, maté y nadie se dio cuenta, pero llevamos al policía dentro de nosotros, y nuestro policía interno, Sheshin, se da cuenta de lo que hicimos, o sea, no hay manera de verle la cara. Y ya no digamos a los maras, que ellos apuntan todo lo malo que hacemos y luego nos lo vienen a cobrar. Entonces, dice Shantideva, aunque desean liberarse del sufrimiento, o sea, deseamos salir de aquí, pero corremos hacia el sufrimiento. Aunque desean tener la felicidad, la destruyen como un enemigo debido a su propia ignorancia. Y claro, está hablando de mí, ¿no? O sea, esta la destruyo, esta felicidad, y luego busco a quién echarle la culpa, y me asumo como víctima, ¿no? O sea, es lo siguiente que hago de decir: "Ah, pues, tiene que haber un culpable", yo no, ¿sí? Tiene que haber un culpable, que es el gobierno, o es Dios,
o es mis padres, o mis maestros, o las transnacionales, ¿sí? Porque yo soy la víctima y no me asumo como el responsable. Y el responsable es el hábil para responder ante cualquier situación o circunstancia. Que yo soy el arquitecto de mi destino. Yo soy generador. Esta es la primera lección que tendría que aprender. O sea, en vez de estar buscando a quién le he hecho la culpa de mi sufrimiento, de mi infelicidad, es que se murió mi perro, es que me corrieron del empleo, es que se quemó mi casa, es que quebró mi empresa. Entonces siempre hay un culpable, ¿sí? Allá afuera, y ya de ahí ya empezó el problema, ¿sí? En vez de ver que la gran parte de lo que nos sucede, nosotros somos generadores de esto. Otro gran maestro, Steve Hagen, dice: "Sin saberlo, aquello que más dolor y sufrimiento nos produce, es a lo que con más fuerza nos aferramos", como si nos agarráramos de un fierro ardiendo, ¿sí? Y luego empiezo a chillar, a quejarme de que me estoy quemando las manos, y ya vean cómo quedan mis manos y todo, pero, pues, es que yo me estoy aferrando al fierro. Aquí lo que nos diría Shantideva, pues, suelta, o Hagen, suéltalo, no te generes tú tu mismo sufrimiento, pero a veces entramos en ese loop de: me voy a generar sufrimiento para que los demás sufran, o para que los demás se compadezcan de mí, para que los demás digan: "Pobrecito", o que los demás se sientan mal, así para que se les quite, porque se han olvidado de mí, o me han despreciado, o me han ignorado. Entonces, es como les va a pasar la factura. Y entro en esas perversidades mentales. Entonces, para eso necesitamos el Dharma, para curarnos, no solamente del cuerpo, sino curarnos de la mente. Y dice: "Y al mismo tiempo, rechazamos la libertad al temer perder en el proceso algo valioso para nosotros". Esta enseñanza, claro, la entendí mejor cuando un maestro, no sé si fue Geshe Sherab de Centro Losely, nos contó esta historia de que en los Himalaya, los cazadores de monos ponen una caja con una abertura muy pequeña, donde nada más cabe la mano así del mono, y adentro le ponen una fruta, un dulce, y entonces el mono agarra la fruta, y entonces ya no sale su mano con la fruta. O sea, el mono podría sacar su mano si suelta la fruta, pero es tanto el apego a la fruta que no la quiere soltar porque ya se apropió de ella, ya es su fruta. Entonces, no la puede sacar la mano, se queda atrapado y llegan los cazadores y lo atrapan. Entonces, así somos nosotros, ese mono, o al menos yo soy ese mono ahí que tengo aquí muchas frutas en mi mano, y por eso buena parte de la liberación del sufrimiento es soltar el apego, ¿sí? El apego a muchísimas cosas, y el más grande apego, que es el apego a mí mismo, el apego al yo, que eso mañana lo vamos a entender un poquito más en la clase de las escuelas filosóficas. Entonces, ¿dónde está el error que cometemos? ¿Dónde está la falla? ¿Qué estoy haciendo mal? La respuesta de nuestra equivocación está en la visión autocentrada. Regresemos a Shantideva para que nos dé esta lección o enseñanza. Nos la da en el verso 25. Dice: "Esta intención de beneficiar a todos los seres, que no surge en otros ni para su propio beneficio, es una joya extraordinaria de la mente, y su nacimiento es una maravilla sin precedentes". Es ese relámpago, ¿sí?, que veíamos al principio, pum, vale, que ilumina cuando surge ese relámpago de quiero
alcanzar mi máximo desarrollo espiritual, pero no solo para mi beneficio, sino para poder ayudar a liberar a todos los seres. Yo sé que nadie puede liberar a nadie, ni un Buda, pero un Buda que tiene omnisciencia, que tiene clarividencia, que conoce los medios hábiles, que conoce la mente, el karma y las intenciones de los demás, le puede ayudar a cada ser para darle su traje a la medida, la receta adecuada. Pero como decíamos al principio, si yo no tengo la intención, pues no me la tomo. Pero si tengo la intención y un Buda me está dando la medicina, es el Dharma específico para mí, eso puede curar mi mente. Entonces, ¿qué mayor, este, mérito puede haber que eso? ¿Qué acción más noble, puede haber que esta? Entonces, dice esta intención, el verso 25, esta intención de beneficiar a todos los seres, y todos es todos, queridos, no queridos y neutros, humanos, animales, insectos, narakas, pretas, devas, ashuras. Dice esta intención de beneficiar a todos los seres, que no surgen otros ni para su propio beneficio. Decíamos, esta gente que de repente no pensamos ni siquiera en el beneficio nuestro, es una joya extraordinaria de la mente y su nacimiento es una maravilla sin precedentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? No debemos quebrarnos la cabeza. La respuesta es muy sencilla. Ser feliz tú y hacer feliz a los demás. Pues muchas veces eres más feliz cuando haces feliz a los otros. Y aquí quise traer la frase 129 del capítulo 8, que esta es una de las frases más famosas del Bodhicharyavatara. Dice: "Toda la felicidad del mundo viene de desear que los demás sean felices, y todo el sufrimiento del pensar solo en mi propia felicidad". Guau. Entonces, aquí está la clave. Yo durante muchos años de mi vida solo pensaba en mi propia felicidad y decía que los demás se rasquen con sus uñas. Si apenas puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a estar pensando en los demás? Este, y en vez de tener cada vez más felicidad, cada vez tenía más sufrimiento. Sí, adelante, María. Y bueno, aquí en un retiro ya de hace unos bastantes años, que solo tuve la oportunidad de ver a Lama Zopa Rinpoche en Guadalajara. Fue el retiro más largo, bueno, que bueno, fuera de actualmente mi nuevo maestro, pero que había tenido. Fue un retiro como de 7 días. Y justamente él decía que nunca vamos a poder ser felices y que tendremos, si la poca o mucha felicidad que tengamos, o sea, la poca o mucha felicidad que sintamos o que tengamos, no es porque, no es algo, no es un mérito de nosotros mismos, no es porque nosotros hicimos algo bien, o sea, que cualquier felicidad que hayamos obtenido es gracias a los demás. O sea, y entonces, como esa pequeña o gran felicidad que hemos tenido es gracias a los demás, deberíamos de agradecerles, reconocerles y a la medida de lo posible regresarles. Y entonces lo hablaba por ejemplo, o sea, a ver, es que estoy feliz porque comí mi platillo favorito, ¿no? Ok, pero ok, si tú tuviste el dinero para pagar tu platillo favorito, pero no es pero esa felicidad dependió de otros, de alguien que consiguiera que sembrara los ingredientes, que los juntara, que los hiciera llegar a un restaurante o al lugar, que los cocinara, que te los pusieran en la mesa, y entonces, luego que la sociedad creara trabajos y que entonces tú tuvieras un trabajo y entonces que tú pudieras llegar a ese lugar y entonces a lo mejor llegaste en un taxi, que fue gracias a la bondad de esta persona,
que trabaja de eso, porque si nadie trabajara de taxis, pues ¿cómo? Y entonces tú ya llegaste, entonces ya te lo sirvieron, y entonces como esa pequeña felicidad que a lo mejor te pudo traer el comer tu platillo favorito, fue gracias a otros, o también, eh, eh, o sea, o la felicidad de comprarte un nuevo coche. Bueno, pues gracias a personas que inventaron ese coche y así. Y te puedes ir a todo de esta manera. Muchas gracias, María, por compartirnos esta sabiduría de Lama Zopa, uno de los grandes maestros contemporáneos, ya trascendió él. El Y bueno, él precisamente creó varios centros a nivel mundial, que es la Fundación para Preservar la Tradición Mahayana. Precisamente estas enseñanzas que estamos viendo. Entonces, muchas gracias, María. Entonces, si regresamos al mapa cartesiano de la bodichita, aquí vemos cómo muchas veces nuestra mente nos engaña, cómo el sentido común a veces está peleado con el sentido estratégico o este sentido contraintuitivo, porque nos dice Shantiva, todo el sufrimiento viene de pensar solo en mi propia felicidad, en que yo quiero subir, subir, subir aquí, en mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad. Y dice, en cambio, dice, toda la felicidad del mundo, que era lo que nos decía María, viene de desear que los demás sean felices. Entonces, aquí, me di cuenta yo, caray, yo tenía este chip dañado. Este, entonces, el corregir ese error de, quiero ser feliz, como decía ahorita María, tengo entonces que pensar en la felicidad de los demás. Y mientras más piense en la felicidad de los demás, ¿sí? Más feliz voy a ser yo. Entonces, aquí estamos viendo el mapa cartesiano con los 4 paradigmas que veíamos hace rato. Entonces, el error que cometía yo y que veo que muchos cometemos, muchos humanos, es yo quiero subir, 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 subir en mi propio bienestar, en mi propia felicidad, acá. Y lo que nos está diciendo Shantideva, su propuesta es, no, tienes que pensar más en el bienestar de los otros, en la felicidad de los otros, como estas madres que piensan en su bebé antes que en ellas mismas. Y por ejemplo, lo podemos ver de una manera muy fácil, ¿no? El tráfico, ¿no? O sea, cuando yo manejaba, porque yo sí lo aplicaba, o sea, en el tráfico, ¿no? Pues a mí no me costaba dejar pasar, ¿no? Bueno, y a veces deja pasar 3 y digo, bueno, ya ni modo, sí me tengo que meter para pasar. Pero es esto, o sea, pensar en los otros o sea, para mí es importante llegar, pero para los otros también, o a lo mejor un día yo no tengo tanto prisa y no sé si los otros, y como que no tomarte, pero porque es horrible, en el tráfico es todo el mundo quiere pasar primero, todos los claxons, todo está en el yo primero y no dejo pasar a nadie, y entonces nadie avanza, entonces no hay cooperación, y entonces, pues se empieza a hacer todo un caos, pero cuando pues uno deja pasar y entonces luego otro va ubicando, pues me dejó pasar, ¿y qué tal que si yo dejo pasar también? Y entonces todo va fluyendo mucho más. Y también otro de mis maestros, Tony Karam, nos decía, nosotros como alumnos, y es que ustedes creen que se han hecho solos, que ustedes han llegado a ustedes, al lugar que han estado por ustedes mismos. Y mientras sigan con esa perspectiva, van a seguir sufriendo. Ustedes llegaron ahí porque sus papás los cuidaron, porque tuvieron una educación, porque hubo escuelas, porque hubo maestros, porque tuvieron las condiciones, porque de llegar a donde están. Y si tienen dinero, ni siquiera es por ustedes mismos, es por causas y condiciones. Pero ustedes actúan como si ustedes hubieran hecho todo solos. Y bueno, eso también se me quedó. Ajá, sí, gracias. También uno de mis grandes maestros, Lama Tony. Entonces, esta parte de
Ok, esta es la propuesta de Shantideva, es movernos aquí en el eje horizontal, pero curiosamente, en la medida en que tú trabajas por el bienestar de los otros, también estás trabajando por tu propio bienestar, ¿sí? Empiezas a avanzar así. Se me está ocurriendo ahorita el quizás poderlo representar así, de que, o sea, en la medida en que avanzamos hacia el bienestar de los otros, también vamos avanzando a nuestro propio bienestar, ¿no? Pero debo empezar más pensando en los otros que pensando en mí, que este es el chip que tengo que corregir, que es primero yo y luego los demás. No, aquí debe ser lo distinto. Primero los demás, por esto que nos decía María, de que todos estamos interconectados y que el, yo soy sujeto de la interdependencia, ¿no? Y si todos fueran felices, pues lo más seguro es que algo de su felicidad me alcanzaría a mí, me llegaría a mí. Porque ¿quién puede estar feliz viendo que alguien está sufriendo? En cambio, si nada más pienso yo en mi felicidad y yo soy el único feliz en este mundo de 8.000 millones de seres, el no voy a ser feliz porque me voy a sentir mal de decir, ay, hay gente ahí sufriendo, entonces me están echando a perder mi felicidad, ¿no? Entonces, el y no es que seamos masoquistas, que querramos que los demás o queramos, no sé cómo se diga, que los demás sean felices y nosotros sufrir. No es eso lo que quiere una madre, sino la propia felicidad de su hijo es su mayor felicidad, ¿sí? No es que la madre diga: "Ah, okey, hago feliz a mi hijo y yo sufro". No, es que al ver feliz a su hijo, ella se inunda de felicidad. Es su mayor felicidad, la felicidad de su propio hijo, ¿sí? Entonces, recordemos algunos versos y veamos algunos nuevos. Dice en el verso 27: "Si solo una intención benévola supera venerar a los Budas, entonces, ¿para qué mencionar el esforzarse para hacer que todos los seres, sin excepción, sean felices?". Y no se preocupen del verso 26, porque lo vamos a ver en otro momento. Esta intención de beneficiar a todos los seres, que no surge en otros ni para su propio beneficio, es una joya extraordinaria de la mente y su nacimiento una maravilla sin precedentes. Si esos seres no han tenido nunca ese deseo, la mente del despertar para su propio beneficio, ni siquiera en sueños, ¿cómo podrían tenerlo para los demás? Entonces, veíamos al principio la triada más importante y si en esta intención le pongo mi propia felicidad y la felicidad de todos los seres, pero aquí Shantideva dice: "Abusado, o sea, no seas tan egoísta y pienses nada más primero en tu felicidad y 2 en la felicidad de todos los seres". Él aquí nos dice, un bodhisattva piensa distinto, piensa primero en la felicidad de todos los seres y luego en su propia felicidad, ¿sí? Y esto rompe todo nuestro paradigma en el que hemos estado a lo mejor toda esta vida e infinitas vidas. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer los 3 pasos, ¿no? O sea, estos 3 pasos de primero, okey, lo escucho, lo leo, lo estudio, lo analizo, lo confronto, lo pongo en duda, ¿sí? Es el lo razono, ¿sí? Lo discuto, hasta que ya no tenga la más mínima duda, ¿sí? Y ya cuando lo haya comprendido, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiere decir Shantideva?
y ya digo, sí, sí es correcto, tiene razón. Entonces lo contemplo y contemplo cómo hubiera cambiado mi vida si hubiera conocido esa enseñanza hace 5 años o 10 años o 20 años o 50 años, lo que sea. ¿Cómo hubiera cambiado? Y, y cómo cambiará mi vida dentro de una semana, bueno, dentro de un día, si quieren, una semana, unos meses, unos años, si asumo esa enseñanza y la pongo en práctica. Y aquí, puede darse un insight, un pequeño despertar, un chispazo de iluminación, un eureka, ¿sí? Un ajá, ¿sí? Y, y si tienes ese insight, como tuvo el Buda, el Asceta Gotama, cuando tuvo la visión del camino medio, entonces ahí emplazas a tu mente en atención unipuntual, en shamatha. Aquí unimos vipassana con shamatha, la meditación analítica con la meditación de calma mental. Aquí lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Siempre normalmente hacemos al revés, empezamos con shamatha y luego hacemos vipassana. Pero aquí hacemos al revés, o sea, empezamos analizando y cuando tenemos ese insight, ¡chum!, ahí hacemos shamatha. Y eso es lo que cambia nuestra mente. Esto es lo que transforma, estos 3 pasos es lo que transforma. Y el Buda dice: "No aceptes, mis palabras solamente porque yo las digo o porque están escritas o los dice otro maestro. Tú analízalas como un orfebre analiza el oro. Lo tiene que investigar, analizar, hasta ver si realmente es oro, de cuántos quilates, si es puro, ¿sí? Entonces, eh, o sea, es muy importante el paso uno, usar tu inteligencia, usar tu razonamiento, tu escepticismo, ¿no? Ser todo lo escéptico que quieras, pero cuando ya dices: "Ah, caray, sí tienes razón Shantideva, y he estado aquí toda mi vida, había estado pensando nada más que avanzar en esta", y yo decía: "¿Por qué sí que avanzar acá? En vez de estar cada vez aquí con mayor bienestar, felicidad", cada vez iba hacia atrás, o sea, iba hacia acá. Y entonces, porque estaba aplicando mal el algoritmo. O sea, él dice, no es que te olvides a ti mismo, pero él dice: "¿Por qué no piensas un poquito mejor en los otros, en el bienestar de los otros? Y te olvidas un poquito de tu visión autocentrada, egoísta". Entonces, pero no es fácil cambiar, pero esta es la medicina, esta es la clave que nos está diciendo. Entonces, y claro, si le puedes meter aquí la bodichita, el deseo de alcanzar la budeidad para ayudar a liberar a todos los seres de su sufrimiento, guau, que es de lo que nos está hablando este primer capítulo de el espíritu de la iluminación, ¿sí? O sea, entonces, el no lo asuman así como un dogma, razónenlo, analícenlo y digan: "Ah, okey, ¿será cierto?
Y puedes experimentarlo y pruébalo a ti mismo, pruébalo por ti y ve si hay cambios en tu vida. Y si tienes muchísimo sufrimiento, es a la mejor porque a la mejor estabas como yo, aquí, tratando de avanzar solo en este eje, ¿sí? Y en vez de subir allá, entonces cada vez estás más cerca de acá, ¿sí? Entonces, el esta es la gran enseñanza, la gran clave, y vamos a meditar un poquito en esto. El Y les decía, ¿no? Yo recordaba a mi hermana y decía, ¿cuántas veces ella pensó en mí y y fue tan generosa, ¿no? Y no solamente conmigo, con muchísima gente, y cómo eso la hacía feliz a ella misma, ¿no? El Y recuerda las veces en que has pensado primero en los demás antes que en ti mismo, y cómo te has sentido, ¿sí? Y esto es más fácil que lo hagamos cuando tenemos hijos, ¿no? Por eso tener un hijo, una hija es una de las experiencias más bonitas de esta vida, porque ahí es cuando nació mi hija mayor, me acuerdo que fui al cunero, que estaba el cristal y la vi, y por primera vez en mi vida dije: "Guau, a partir de ahorita ya no soy the number one, ahora soy the number two, the number one es ella", ¿sí? Y fue una cosa algo que pasó en mi mente, y dije: "Guau, si es que si tuviera que sacrificarme, pensar a alguien antes que yo, sería en ella", ¿sí? Y es bonito, ese es el pensamiento de la bodichita, pero claro, lo que dice Shantideva es, pues, no te quedes solamente en tu hija, en tus seres queridos. Acá, por eso este mapa es muy importante. Qué bonito que estoy pensando en esta vida y en mi hija, ¿sí? Pero él dice: "Llévalo a todos los seres, llévalo a todo", ese pensamiento de la bodichita, extiéndelo a todos. No te quedes solamente aquí en este primer espacio, ¿sí? Adelante, María. Pues en mi caso, esa, ese interés por los demás se hizo muchísimo más grande cuando nació mi hijo, porque además en mí se aumentó como el chip de la empatía y de la sensibilidad. Entonces, cuando yo salía a la calle y veía a niños chiquitos, decía, es que puede ser mi hijo, pero ¿cómo ese niño está en la calle? O sea, y no está teniendo los super cuidados que mi hijo está teniendo, ¿no? Y entonces era como, pues, ¿qué le puedo? Entonces, no sé, a veces iba al Oxxo, ¿no? Y entonces compraba alguna leche y algo de agua para la mamá que estaba amamantando, ¿no? Eh, ¿No? O sea, y luego veía otro y otra vez me iba al Oxxo, me regresaba y decía, bueno, mi hijo que está en mi casa me puede esperar un ratito, él tiene todo y estos niños no. Y, y entonces, si por ejemplo, cuando fue el terremoto, yo salía con cosas de Carlos Adrián que ya no usaba para regalárselo a lugares donde había niños chiquitos, o sea, en mi caso, pues se me abrió más esta sensibilidad hacia todos los niños, ¿no? Y entonces ahorita, por ejemplo, creo que el sufrimiento que más me pega es, más que el de los adultos, me pega más el de los niños. Entonces sí me siento feo de ver a lo mejor en la calle un vagabundo o un adulto, ¿no? Pero ver niños en la calle que le quieren lavar el vidrio, o sea, es lo que más me pesa, ¿no? Y a veces, muchas veces yo me sentaba ya
en la calle y platicaba con los niños que vendían chicles, ¿no? Y solo platicaba. Y luego decía, híjole, pero solo platiqué y no es suficiente, ¿no? Y además los veía como iguales, o sea, no los veía como menos por estar en la calle. Entonces, creo que en mi caso sí no fue solo mi hijo y los demás no me importan, ¿no? Al contrario, se expandió. Sí. Y bueno, aquí quise compartirles, o sea, ¿qué le puede dar una madre o un padre a su hijo? Se dice que son 4 cosas. Uno, alimento, ropa, o sea, cosas materiales, una casa, ¿no? Un techo, ¿sí? El Y es importante darle esto, pero es más importante darle cuidado, seguridad, protección. Pero hay padres o madres que les dan el uno y el 2, pero estas personas, ya cuando son adultos o jóvenes, dicen: "Sí me dieron mi familia muy rica, pero nunca me dieron amor, nunca me dieron bondad, nunca me dieron tiempo". Y lo más valioso que le puedes dar a una persona es, como dices, tu tiempo, tu atención, ¿sí? Tu presencia, ¿sí? El pero el uno, el 2 y el 3 es para esta vida, ¿sí? Y está bien darlo, pero si puedes darle el dharma, pero no el dharma de: yo te voy a dar una lección, o yo te voy a decir lo mucho que sé", sino el dharma de tu ejemplo, el dharma de que ya has introyectado, el dharma que lo dices con tus actos, no con tus palabras. Esto le estás dando la posibilidad de la liberación de todo su sufrimiento. El el alimento, los cuidados, esto es para una sola vida, ¿sí? El dharma es para todas las infinitas vidas. Entonces, vas a hacer una meditación de pensar, okey, si hemos tenido infinitas vidas, hemos tenido infinitas madres, y hemos podido sobrevivir gracias a sus cuidados, gracias a su protección, gracias a sus enseñanzas. Y ahora muchas de esas madres están en reinos inferiores o están en este mundo, están sufriendo. Y entonces, si surge en tu corazón este deseo de, okey, voy a alcanzar la liberación o voy a alcanzar la iluminación, el despertar, la mente búdica, para poder ayudar a liberar a todas estas madres. Convierte esa imagen, esa sensación en un disco lunar blanco y ponlo en tu corazón. Okey, y aquí podemos pensar que
si es suficiente esto, y no, no lo es, porque sí es bonito que sentamos compasión por todos los seres, pero si yo no tengo sabiduría, muchas veces quiero ayudar, pero a lo mejor acabo perjudicando, dañando. Un día dicen que Nagarjuna, que el gran filósofo de la vacuidad, dicen que él tenía el conocimiento, el poder de convertir toda una montaña en oro. Y en su infinita bondad y compasión quiso hacerlo, pero dicen que se le aparecieron seres espirituales que lo impidieron y le dijeron: "Vas a causar más sufrimiento, vas a crear muchos desequilibrios si haces eso". Entonces, él mismo comprendió que no debía hacerlo. Entonces, el podemos tener mucha compasión, pero ser muy bobos y acabar haciendo daño a los demás. Entonces, necesitamos unir la compasión con la sabiduría. Necesitamos estos 2 brazos unirlos, y la mayor sabiduría es la sabiduría de la vacuidad. Entonces, ahí es cuando porque si somos demasiado sensibles, demasiado compasivos, vamos a estallar, como le pasó a Chen Racing cuando bajó al infierno, que veía que ayudaba a uno y a otro, y eran infinitos, miles, millones, y acabó estallando en 1000 pedazos. Entonces, los budas se compadecieron de él y le dieron 1000 brazos, 11 cabezas, y Tara Verde dicen que nació de una de sus lágrimas de Avalokitesvara, de Chenrezig, y le dijo: "Yo te voy a ayudar". Entonces, necesitamos unir la compasión con la sabiduría para saber exactamente cómo ayudar, en qué momento, de qué manera. Entonces, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer la dedicatoria de la dedicatoria del mérito con la dedicación de los bodhisattvas de Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. Entonces, no sé si alguien quiera leerla, este, o me queda el mérito para mí. Tú, Miriam, adelante. La pongo la pongo más grande. Sí, gracias. Dedicación de los Bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodhicitta, podemos recitar este último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces, que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Miriam. Que así sea. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Margarita, Mari, Yolanda.
No sé ustedes, a mí se me pasó rapidísimo esta sesión. Este, el este, es una enseñanza que traigo en mi corazón, y digo: "Guau, ojalá que algún día sea digno de poder realmente entenderla y ponerla en práctica". El Entonces, espero que haya tocado igual su corazón como tocó el mío y que veamos lo importante que es, poder switchar nuestra mente y ver que la verdadera felicidad está en nuestras manos, poderla alcanzar. No sé si alguien se ha quedado con alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Margarita. Sí, es como dices, es una sesión de compasión a los demás y a nosotros mismos. Y qué bonito, ¿no? En esta temporada decembrina, sí, donde surge el espíritu de la Navidad y toda la gente saca un poquito este deseo de compartir, de dar, de convivir, de pensar en el amor, ¿no? En la bondad. Es una época muy bonita del año. El Entonces, quedó como no estaba así diseñado, pero quedó como un regalo de Navidad y de Año Nuevo y de Reyes. ¿Qué te pareció, Miriam? muy bonito, me gustó mucho y sí, también se fue rapidísimo. La verdad es que sí, me gustó y sí, justo con la temporada, con la época, apenas, digo, la verdad es que el ser compasivos y misericordiosos y de repente es algo que la gente tiene menos, están como muy enfocados en el yo y no me importa, no me importa nada, ni los demás, ni nadie. Sí, exacto. Y bueno, aquí hay varias mamás. Por ejemplo, Mm, tú eres mamá, sí, María es mamá. No sé, Margarita, Yolanda. Yolanda es mamá también, como Ujú, tu hijo, pero Margarita no sé si eres madre. Mari es mamá también, de Denisa Landini, nuestra compañera de este curso. ujú, María Luisa, no sé si tú también, No, no tengo hijos, ajá, pero tengo 1000 sobrinos. ujú, ujú. sí, así pasa con mi hermana mayor, tiene muchos sobrinos. Y Margarita, bueno, pues tiene a su mamá, que a ella le toca practicar ahora la bochita al revés, ¿no? De la hija a la madre. Sí. Pero no sé si tuviste hijos, Margarita, o hijas. Ah, que sí soy mamá, ahora es un angelito que trascendió. Solamente tuviste un hijo. Guau, pues un abrazo a tu hijo, esté en la dimensión donde esté, seguramente que es un angelito, que te cuida. Sí. Y en estas épocas, ¿no? Es que a veces, es donde nos llega más al corazón, ¿no? Estos seres que se nos han adelantado. Entonces, vamos a dedicarle también a tu hijo. ¿Cómo se llamaba tu hijo, Margarita? Sí, es lo más bonito, ¿no? Ser madre. Bueno, yo no he sabido esa experiencia, pero sí de ser padre. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido en este mundo. Marco Andrés, entonces vas a dedicarle a Marcos Andrés el mérito también de esta sesión, esté donde esté. El, sí, el, ¿qué te pareció, María Luisa, la sesión? Muy igual, ¿no? Muy rápido y muy con mucha tarea por delante, muy enriquecedora, a pesar de que dice uno, aparentemente es fácil, pero no es cierto, ¿no? Ya en la vida cotidiana, en este mundo sansárico, que
que demos ese paso, ¿no? Ya nos dejemos de estar en esta realidad y pasemos al siguiente paso, ¿no? Creo que eso es lo más importante, lo que decía María, ¿no? Pasar de esa felicidad mundana, lo que dices tú, a otra felicidad, ¿no? Realmente, creo que eso es la enseñanza pues más importante, ¿no? Pero como dices, hay que practicarla, ¿no? Sí, ahorita me hiciste recordar 2 cosas. Uno que sí, a veces se ve muy sencilla y me acuerdo ahí en Casa Tíbet, un practicante que decía que él perdía la garantía a 3 cuadras de Casa Tíbet, ¿no? Este, y otra amiga que decía: "Pues sí, yo soy muy compasiva, muy bondadosa hasta que me subo al volante y entonces me sale la fiera, se me olvida la bodichita totalmente". Y igual, también a veces cuando estás en la fila de las tortillas, y llevas 1 hora ahí bajo el sol y dices: "Ya, me le voy a meter al que sea", entonces, sí, la dicen que la compasión es muy fácil de entender, lo que es muy difícil de practicar, ¿no? O sea, no se requiere mucha ciencia para entender esto, pero lo dijiste las palabras claves, María Luisa. ¿Por qué si es tan sencillo? ¿Por qué si es así? ¿Por qué no lo hago? Y eso es lo que nos plantea Shantideva en este capítulo, o sea, dice: "Si esta bodichita es capaz de curarte el karma más negro, sacarte el infierno, ¿por qué no lo practicamos?", dice él, ¿no? Entonces, eso es lo de porque muchas veces decimos: "Sí, ya lo entendí, ya darle vuelta a la hoja y vámonos a estudiar la vacuidad y la filosofía y las cosas más complicadas". Y estas cosas que son tan aparentemente tan sencillas, son las más difíciles luego de ponerlas en práctica, de vivirlas en la vida real, ¿no? Aquí Margarita dice: "Ahora estoy aprendiendo a tener paciencia, que requiere el alejarse de nuestro ego, de apegos, y así desarrollar el proceso de paciencia y compasión". Sí, o sea, cuando está todo bonito, pues sí, tenemos mucha riqueza y mucha salud y todo, pues es muy fácil pensar y dar y todo. Pero cuando nos va mal, tenemos poquito, todo eso, entonces ahí me vuelvo más egoísta y más cerrado, ¿no? Porque digo: "Ay, es que me voy a quedar sin nada", ¿no? Y en cambio, a veces cuando menos tienes es cuando más generoso tenemos que ser. No necesariamente dar cosas materiales, puedes dar enseñanzas, puedes dar tu tiempo, una sonrisa, un abrazo, puedes dar muchas cosas. Este, porque muchas veces mi mente era, pues no tengo nada, ¿cómo voy a dar algo? No, pues puedes dar, siempre puedes dar, siempre. Y mientras menos tienes, más tienes que dar. Es al revés, ¿no? Y en cambio, mucha gente que tiene muchísimo, guau, a veces son tan aferrados y no son capaces de dar ni siquiera una sonrisa, ¿no? De Sí, gracias, María, por lo que nos compartiste de Lama Zopa y toda tu experiencia como mamá. ¿Cómo sentiste la sesión? Pues también la sentí sencilla y corta, y bueno, como habíamos hablado ya tú y yo como un poco de esto, pues se me hizo muy familiar. Ujú. Yo creo que todo esto ya lo sabemos, pero la pregunta es, ¿por qué lo hacemos al revés? ¿Por qué, si sé que debo pensar primero en los demás, por qué acabo con la visión autocentrada, egoísta, de yo, primero yo, eternamente yo, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, ¿no? Como decía Paco Stanley. Entonces acabo así, ¿no? Y cuando tenemos que estar así hacia los demás, ¿no? Entonces esa parte es tan es muy fácil encerrarnos en nosotros
en mis problemas, en mis dificultades, en mis necesidades, en todo. Y y sí, soy muy bonito, sí, yo sí pienso en los demás y todo esto, pero ¿cuántas veces, acabo haciendo exactamente lo contrario?, ¿no? De me pongo yo primero siempre. Este, entonces es bonito eso que decías, okey, como se empezó a practicar en la Ciudad de México, okey, uno y uno, ¿no? Que pase un coche, que pase el otro. Entonces, aprender, ¿no? Este, yo, por ejemplo, era de los que iba y me metía en la fila y no me formaba. Ahora, y yo decía: "Qué tontos, ¿por qué se forman?". Y ahora soy de los tontos que llego y me formo, y me cuesta mucho trabajo meterme. O sea, ya me educaron, ¿no? Así de, okey, no importa, o sea, que tarde un poco más, pero y ahora veo a los que se meten y luego los quiero criticar, y yo digo: "Pues si yo era igualito que ellos, o sea, ¿de qué los criticas?". Así, el y como dice Lobsang Geshe Lobsang Dagua, dice: "No conozco su historia, no sé, a lo mejor tienen una persona en el hospital o una urgencia, entonces, ¿por qué los critico? No conozco su historia", ¿no? O a la mejor están tan confundidos como yo estaba, o sea, eran tan ignorantes como yo era. Entonces, guau, ¿cómo sería el mundo si todos pensáramos en la bodichita? Si todos pensáramos primero en los demás. Pues no habría robos, no habría asesinatos, no habría mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría? Y así dicen que es de Huachén, Sukabati. Entonces, ¿a ti cómo te fue, Yolanda? Tú que eres mamá. Bien, Judy. Honestamente me perdí un poquito de la sesión, pero lo que escuché, sí me dejó con una gran reflexión también. Este, También se me hizo muy corta, aunque yo me perdí un poquito, pero sí me gustó bastante, Yuri. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y fue un gran regalo que estuvieran acá. Yo pensé, dije, hoy como son las fiestas y todo, y me había metido en el link equivocado, y yo decía: "Pues nadie va a entrar hoy". Y ya iba a empezar yo la grabación cuando llegó el mensaje de María: "Ay, ya estoy en la sala", y yo de: "Pues no te veo". Y yo era el que estaba yo en la sala equivocada. Este, ¿A ti cómo te fue, Mari? ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste la sesión? Muy bonita y muy ad hoc, y solo me trajo a la memoria mi mami, paz descanse, que trascendió este año, ¿Cómo se llamaba tu por mami? Florentina. Vamos a dedicarle también el mérito a la sesión a tu mami. Ella fue una persona muy católica, tú me dices bodichita, y yo me acuerdo de ella como una persona que siempre pregonó con el ejemplo. De hecho, nos decía a nosotros como sus hijas que nosotros éramos muy rencorosas, porque ella siempre con el ejemplo, pues, fuimos personas muy carentes económicamente, y a veces no teníamos ni qué comer, y era capaz de meter a una persona en condición de calle a la casa para que no pasara frío. Nos quitaba un pedazo del bocado de nosotros para darles, y así como, y nosotros, ¿por qué? Si yo tengo hambre, ¿no? Como chamacas, pero decía: "Guarden silencio, ustedes tienen hambre, pero ya comieron un bocado", él no, o ella, quien haya metido, porque ella era muy así. Y lo sorprendente es que en este año que nos tocó despedirnos de ella, yo he entrado en contacto con personas yo digo que es generacional, porque he tenido contacto con personas ya de 80 y tantos para arriba, y son igual que mi mamá, dan y dan, y de hecho, ayer platicamos con su hija que decía: "Es que en la casa de mi mamá ya le dicen casa del migrante, porque ya no puede ver que alguien sufre, que alguien necesita, porque ya se está quitando el suéter, ya se está quitando el zapato, ya está". Y son 2 personas que conozco exactamente igual que conocí este año, y me agrada mucho estar con ellas.
me inspiran mucha paz y esas cosas que aparentemente uno es como egoísta, pero que se replican, porque mi hermana y yo replicamos mucho la situación de mi mamá, de que tenemos y vemos y no, pues quédatelo, no. Luego a veces, ¿por qué se lo diste? Pues porque ya no tiene, ¿no? Y a veces los hijos se enojan, pero muy bonito y muy ad hoc para la fecha. Tu mamá era una bodhisattva, Mari. No, era una mujer muy sabia, en serio. Yo es una mujer que adoré mucho, adoro y extraño demasiado, pero no, ella daba más de lo que tenía. Y no Guau, tenía nada, pero ella se quitaba lo que de la boca por los demás. guau, qué bonito, muy inspirador todo esto que nos regalaste, que nos compartiste. Y sí, necesitamos ese tipo de seres en este mundo, ¿no? Que nos eduquen, que nos con el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque sí, algunos ya lo traen de fábrica de nacimiento y así les sale espontáneamente, y otros lo tuvimos que aprender en el camino. A Es mí lo que me llamaba mucho la atención es que ella tuvo una vida muy, muy difícil, complicada, de esas que dices, "Guau, ¿cómo le hiciste para salir adelante con tantas cosas?" Y ella siempre nos decía, solo le pedí a Dios que me permitiera salir adelante. Y siempre esa era su frase, Dios conmigo, yo con él y quién contra qué o quién, ¿no? guau. Y siempre así de, pero mamá, y gente que le hizo mucho daño. Ella fue una persona que las asistió cuando más lo necesitaron e incluso hubo personas a las que más daño le hicieron. Ella tuvo la capacidad de ayudarlos y asistirlas en su muerte. Y dices, ¡ah, no es cierto! Yo, en serio, no es cierto, mamá, no es cierto. Pero no, ella siempre pregona con el ejemplo. Nunca habló. Yo nunca, siempre traté de decir, no seré tan egoísta, me estaré poniendo a mi madre en un lugar donde no es, pero ella nunca fue una persona que hablara mal de nadie, nunca dijo grosería, su palabra más grosera que hasta nos daba risa era, ¡ay, chingo! Y para ella era, wow, algún pecado mortal haber dicho eso, ¿no? Y a nosotros nos daba mucha risa porque eso no es una grosería. Para mí sí, y no, eso no debe de ser, ¿no? Y tenía muchas, palabras o cosas que decía, por ejemplo, cuando nos llevaba a misa, que empezábamos a pelear saliendo de misa, dice, bueno, ustedes son de las personas que entran a comer santos para salir a cagar diablos y nosotros, ¿cómo? Es que si vienes a la iglesia ya empezaban con sus cosas, pues, ay, mamá, pero ya cuando uno crece y que entiende y empieza a pasar por cosas, dices, wow, qué fortaleza de persona, en serio, qué sabiduría. Y nunca, jamás, yo nunca recuerdo que ella hablara una sola palabra de nadie si no era positivo. O sea, si no va a ser bueno lo que digas, cállate. Y nosotros, pero es que, cállate, calladita te ves más bonita. Nosotros, pero es que, cállate, por favor. Si no es bueno para la persona, no te hagas daño tú ni le hagas daño a nadie. Y Sa siempre pagó con el ejemplo. Siempre, 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 así de una manera admirable. En serio. Que dije, no, yo no saqué nada de ella. Ahora entiendo cuando Nisa me platicaba de su abuelita, pero no me había platicado todos estos detalles. Gracias por compartírnoslos, Mari. Porque sí me hablaba mucho de su abuelita, ¿no? Y de lo especial que era, pues era, como dices, una bodhisattva, ¿no? Que es en este mundo. Sí, sí, sí. Y con la fortuna y bendecida que me siento por seguir en contacto con personas como ella, porque estas dos personas que conocí este año, exactamente igual que mi mamá, igualitas así, que ¿Cómo no, esto las es generación. conoces? Oye, yo no conozco a nadie. Pues fue este año en mis clases de natación, en mis clases de corte que empecé,
Ahí es donde las conocí y me he hecho gran amiga de estas dos personas que son increíbles. Y una de ellas también con su esposo. La más grande, ella es viuda, pero mi amiguita Sari, está también su esposo y son igualitos, ¿sí? O sea, se quitan el bocado de la boca. Le digo, espérate, come tú tan. No, 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 primero ellos y así, o sea. Y sus hijas de Sarita y Don Jerry son igual que ellos. Ahorita en diciembre, preparan un montón de tortas, sándwich, hacen tamales para los peregrinos que vienen y se van a formar ahí a dárselos, reparten la ropa que sacan. Pero mi mamá siempre nos dijo, la ropa que tires siempre la va a necesitar, que ya tú no quieras, siempre la va a querer otra persona, la necesita otra persona. Y ella nos enseñaba que se la diéramos a la gente en la calle necesitada, pero no groseramente. Pregúntale si la quiere, no la vayas a ofender, porque hay mucha gente que tú la ves así, muchas veces no acepta la ayuda, siempre pregunta. Y también ellas, las personas estas que acabo de conocer, igualitas que mi mamá. Entonces yo estoy acostumbrada y acostumbré a mis hijos también a que cualquier cosa que desecharan, que ya no quisieran ellos, me la dieran porque yo tenía una compañera que se dedicaba a llevarlas a los asilos o a los orfanatos. Entonces ellos también tienen ese hábito de sacar lo que ya no necesitan y traérmelo, decirme tengo esto, voy por él y se lo llevo a mi amiga y ella se dedica, incluso se va a las zonas más lejanas, que vienen muy lejos, zonas muy marginadas y se las lleva. Entonces, sí son cuestiones que se dan a veces con el solo hecho de hacerlas, ¿no? Qué bonito. ¿Querías tú compartir algo, María? Pues me identifico mucho con lo que María estaba diciendo, porque justo apenas que le fue a cortar el pelo a Carlos Adrián, que tiene 7 años, llevaba una caja de galletas y entonces iba, pues había gente en la calle, ¿no? O gente vendiendo chicles o niños. Y dije, Carlos Adrián, ofréceles unas galletas, a ver si quieren. Y ya, ¿quieres unas galletas? Y luego, pero mamá, ¿por qué les das galletas? Digo, mi amor, porque es bonito compartir si alguien quiere. Y ya, ¿no? Entonces, y luego, en mi caso, es como que, o sea, como en una cuadra yo sí identifico cuánta gente hay necesitada y no paso desapercibido y eso casi nadie lo hace. Entonces, y luego siempre pienso en de qué manera puedo como ayudar, aunque sea de manera mundana. Y entonces me detengo y luego como que las personas que no están en ese chip me ven como raro, ¿no? Como que ¿por qué me detengo, no? O sea, hasta me ven como raro y entonces hasta yo me siento incómoda como si estuviera haciendo algo malo, ¿no? Y es muy triste. Y con mi expareja sí él se enojaba mucho. O sea, de hecho yo luego ayudaba a escondidas de él porque como que le molestaba, o incluso le molestaba que le diera cosas a otros niños y me decía, pero ¿por qué le das a otros niños si no le compras a tu hijo? O sea, entonces, pero eso incluso desde novios, me acuerdo que una vez, no sé, le intenté dar algo al vagabundo y me lo aventó el vagabundo, ¿no? Pero pues yo no me enojé, yo dije, pues así pasa. Y en ese momento el que era mi novio, que era Carlos, pues me súper regañó, que nunca más y que por qué, pero se enojó de una manera. Y entonces, o incluso con personas del Dharma que luego, o del budismo, que luego voy y me paro, es como, a ver, María, si tú la estás pasando mal, ¿por qué les das? O sea, es como, entonces, me imagino que ha de estar bonito estar con alguien que tiene ese chip de generosidad igual que tú. Y como dices, Mari, se ha sentido mucha paz, pero pues yo no he conocido a alguien al momento, ¿no? Y es más, como que la gente me critica por eso. Y lo que decías, Mari, ahorita me hiciste acordar, María. Una vez iba en el metro y venía una persona que llevaba su lata, y se ve que su lata estaba vacía. Y yo dije, y nada más busqué en mis bolsillos y lo único que tenía era un peso. Entonces,
pues dije, pues es muy poquito, pero pues no tiene nada él, entonces por lo menos que se lleve un peso. Entonces lo puse, no, hombre, me lo aventó y me empezó a, a decir de cosas. Y todo, claro, nadie se le atrevía a darle nada, todo el mundo se le quedó mirando y nadie le daba, porque todo el mundo tenía miedo de darle, porque decía, te lo va a aventar. Y entonces, y enseguida venían pasando, no sé, una pareja, creo que eran ciegos, algo así, y todo su botecito lleno, lleno de monedas, y pues les di el peso y pues me lo agradecieron y todo. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado, esto que nos decías, Mari, de cuando damos, hacerlo con mucha delicadeza. A veces pensamos que nosotros estamos haciendo un favor. No, el favor nos hace la gente que recibe esa Y torta. justo ahí Yuri Lama Sopa decía esto. Fíjate, como regresando al tema de que nuestra felicidad es gracias a nosotros. Y entonces Lama Sopa decía, ¿no? Un poco de esto, que o sea, que cuando tú le das un peso, 2, 5, comida, lo que tú quieras a alguien, que, que tienes que estarle agradecidísimo porque te permite darle, que le tienes que agradecer, no sé, porque le diste la galleta, la blusa, o sea, por recibírtelo, ¿no? Que tú incluso tendrías que estar más agradecido con la persona que la persona contigo, porque gracias a esa generosidad que estás cultivando, estás generando mérito. Y que si estas personas no estuvieran en esa situación y no te aceptaran nada, sería muy difícil para ti generar el mérito para alcanzar la iluminación. Entonces, que al contrario, vieras como estas personas, seres muy generosas que te permiten generar mérito. Y eso me acuerdo, ahorita me acordé que también dijo Lama Sopa. Sí, es que sí, y es eso, ¿no? O sea, pero porque volvemos nuevamente a lo mismo. No es yo doy y el otro recibe. Y esto luego lo vamos a conectar con la paramita, la generosidad, que es cuando le sumas la sabiduría de la vacuidad, donde a veces dicen, no hay el que da, no hay el que recibe, no hay lo que se da, pero ahí está mal las palabras en español. No, o sea, no tiene existencia inherente el que da, o sea, es de naturaleza vacua. El que recibe tampoco tiene existencia inherente y lo Más que se bien, da tampoco tiene existencia inherente. más bien ahí lo que, justo Lama Sopa, justo ese retiro hacíamos Tonglen y después de Tonglen hacíamos esta reflexión. No hay nadie que, no hay nadie que respira el sufrimiento, no hay acto de respirar el sufrimiento y no hay ser del que se respira su sufrimiento o seres. Sí, y ahí hay que tener cuidado con las palabras porque, nos puede conectar con el nihilismo, porque no se está hablando de la nada. No es que el otro No, no exista, no es que se yo no está exista. hablando de la existencia inherente, de la idea de un yo. Sí, exacto. Entonces, de la vacuidad, y eso es lo que mañana vamos a hablar un poquito de eso en el curso de las escuelas filosóficas, que ahí sí nos metemos como estos temas de más filosóficos, pero esa parte, ¿no? Entonces, pero muchas veces cuando le vas a dar a un perrito, un gatito, yo soy tan generoso y le estoy dando. Está bien, o sea, si damos con eso o, voy a dar para que los demás piensen que qué bonito soy o qué generoso soy para hacer fama, está bien. O sea, el siempre el dar es muy, muy importante, pero si puedes ir avanzando y puedes dar con la mente de la vacuidad, entonces ya estás uniendo la generosidad con la sabiduría, y eso tiene muchísimo más mérito. Como dicen, dar sin mirar a quién, o sin que nadie sepa quién es el que da, ¿no? Para que no sea como un alimento para el ego. Pero al principio, si tengo que dar o quiero dar y tengo la visión autocentrada, está bien. O sea,
Cada quien tenemos que hacerlo a la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestro entendimiento, que esa es la ecuanimidad, ¿no? Ver que cada quien estamos en un nivel de desarrollo y siempre es mejor que alguien dé, aunque sea para que le bajen los impuestos o que le den su medallita, este, a no dar. Hay un maestro que decía: "No, no le den a los pordioseros porque hay toda una industria", y vean la película, no me acuerdo cómo se llama, de la India, de que luego tienen a los mendigos. No, tú da, aunque haya eso yo lo aprendí, a veces me costaba mucho trabajo, y yo decía: Sí, "No". como ahora critican al Teletón, ¿no? De por qué das al Teletón cuando el Teletón ha hecho grandes cosas, sí, gana Televisa o lo que quieras, pero es algo positivo, ¿no? Sí, sí, siempre hay que dar. Y me acuerdo ahorita, una vez fuimos a un se organizó que se juntaran la gente, dio muchos juguetes, gente que no podía ir y otros que sí podían ir, entonces fueron los que llevaron a un orfanatorio de niñas estos juguetes, pero muchas veces esta uno lleva y es como: "Ah, mira, yo voy a llevarles juguetes para que vean qué bonito soy o qué generoso soy". Y aquí se diseñó, no, así no va a ser. Entonces, además que no eran juguetes que nosotros estuviéramos dando, los habían dado muchísima gente. Nosotros éramos simplemente intermediarios. Entonces dijimos: "Okey, vamos a hacer una dinámica donde vamos a poner todos los juguetes en el centro y pedimos la lista de todas las niñas, y entonces la más grande le va a dar a la más chica y la más chica a la más grande". El chiste era que las niñas practicaran la generosidad de ellas, no nosotros, de dar. Entonces, era tan bonito porque, sobre todo con las niñas más chiquitas, era muy distinto, que ellas estaban todos los juguetes y en vez de, ellas pensar: "¿Cuál es el que me gusta más y cuál es el que me voy a aperrar?". No, tenían que agarrar algo que ella le fuera a regalar a su compañera. Y entonces, claro, las más grandes, pues, ellas tenían como más idea de qué le podía gustar a la chiquita. Pero las chiquitas era como un tormento, era pensar, ¿y qué le puedo dar que le guste? Y no, la grande no le podía decir esto, no podía señalar qué era lo que le quería. Y entonces, fue tan bonito y luego así, ¿no? Y luego la menos grande con la un poquito más chiquita y así hasta que llegábamos a las de en medio, todas, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita. Porque la idea era no que, nosotros practicáramos la generosidad, sino que ellas, las niñas, practicaran la generosidad, ¿sí? Y luego la segunda dinámica fue, ahora le vas a dar a tu misma compañera algo, pero no material, le vas a dar algo espiritual. Y entonces decían: "Bueno, pero, ¿qué es espiritual o cómo qué?". Pues no sé, le puedes dar una sonrisa, un abrazo, le puedes dar un poema, puedes hacer algo, o sea, pero no le vas a dar nada físico, nada material. Entonces, fue muy bonito porque era, okey, ya habían recibido un regalo de su compañera y ahora le estaban dando algo espiritual. Y la tercera dinámica, esto generó mucha discusión, la gente no la quería hacer, no la entendían. Este, llevamos una cubeta de piedras, piedras de la calle, así de sin ningún valor ni nada. Y entonces era que iban a elegir una piedra para regalársela a su compañera. Y la gente decía: "Pero, ¿cómo? Si no valen nada las piedras estas, ¿cómo?". No, es para que vean el acto de dar. Y entonces fue muy bonito porque empezaban a analizar todas las piedras, a encontrar cuál era la más bonita o cuál le podría gustar, y ellas las ponían en la cabecera de su cama o en el borde de la ventana, porque se las habían dado para ellas, era su piedra, y ya le estaban dando valor a algo que no tenía nada de valor, pero era como me lo dieron, me lo escogieron, me lo seleccionaron. Esa dinámica, la mayoría de la gente que eran los organizadores no querían hacerla, porque decían: "¿Cómo piedras?". O sea,
no tiene ningún valor. Entonces la gente pensaba, no, tienes que llevarle el juego de moda o la muñeca de moda o dulces o todo esto. Y no, era que practicaran ellas la generosidad. Entonces fueron 3 actos de generosidad que ellas hicieron, las niñas, y nosotros nada más estábamos viendo como espectadores en vez de decir, es que nosotros, que además ni eran regalos nuestros, eran regalos de mucha gente que había dado, y nosotros simplemente lo estábamos llevando, pero siempre era como, pues yo me he visto acá de que, ya estoy dando, ¿no? Sí, María. Pues justo para mí tiene más significado algo que tiene un sentido como una piedra que escogen. Creo que tú lo has notado en mí, Yuri. Carlos Adrián, para él fuimos a Chapultepec y le encantan las ramas y los palos, ¿no? Y cogió muchos. Y luego, y todos se los llevó con su papá, pero uno lo escogió y me dijo, mamá, este es para ti, ¿no? Y es un palo, pero ahí lo tengo porque para mí es muy especial. O luego, o luego, como le digo que no arranque flores, luego recoge una flor del piso y me la da, ¿no? Y pues la guardo y luego digo, bueno, ya después la regreso a la tierra, y la tengo ahí, ¿no? Y para mí eso es más importante a que se le dijera a su papá, mamá, cómprale a mi mamá una chamarra, ¿no? O sea, o un dibujo de él. Entonces luego los guardo y cada vez ve, mamá, ¿traes mi dibujo? Y creo que eso es de lo más especial que hay, o que alguien te escriba una carta, por ejemplo. Justo quería compartir eso. Gracias, sí. Sí, es eso. Quería quedarnos con eso de que a veces puede dar una piedra, es el acto de dar. Y era, hubieras visto así, estaba la cubeta de piedras y la niña llegaba y se pasaba como 5 minutos, observando todas las piedras, las tomaban así como si fueran diamantes o rubíes o joyas. Y decíamos, si son piedras de la calle, no tienen ningún valor. No, pero tenían que encontrar algo que fuera como significativo para su amiguita, ¿sí? Entonces, es el acto de dar más importante que lo que se da. Entonces, sí, Miriam. Ay, perdón, una disculpa, está algo maravilloso, muy interesante, pero ya me tengo que ir. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, Yuri, gracias. Podemos cerrar la sesión, aprovechar y qué bonito que nos pudimos juntar, aunque sean estas fiestas. El Muchas bendiciones, Miriam, un abrazo Muchas gracias, y gracias. felices fiestas. Yolanda, un abrazo, muchas Un bendiciones abrazo, para ti, Yola. para toda su familia, que estén bien, en paz y felices estos días. Muchas gracias. Margarita, muchas felicidades para ti, para tu mami. Un abrazo, María Luisa, un abrazo para ti, muchas bendiciones para ti y para todos tus sobrinos. Sí, muchas gracias. Igual Y bendiciones y Mari buenas noches también, para todos. Gracias, gracias, María bendiciones, mucha Luisa. felicidad. Gracias por lo que nos compartiste y un abrazo para ti, para Nisa, para toda tu familia. Y Ay, María, gracias, muy amable, Yuri, igualmente para ti, para todos pásenla ustedes. muy bonito. Y mañana, si quieren y pueden, Muchas gracias. vamos a hacer la 4ª escuela filosófica de los mayámicas. Ahí vamos a ver el otro lado, el lado de la filosofía. Muy bien. Muy bien. Entonces, un fuerte abrazo, Miriam. Para ti, Gracias, Yuri. Un abrazo para ti. Que lo pases muy bien también. Gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego, buenas Gracias. Hasta noches, luego. gracias por Buenas Hasta noches. compartir. luego. Que estén muy bien. Yola. Hasta luego. Buenas noches. Bye, buenas noches. Bendiciones. Buenas Muchas bendiciones. Gracias. Yuri.